con nuestro primer encuentro entre códigos del año. Muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Les pedimos a todos que desconecten sus cámaras y micrófonos para poder iniciar la conversación, porque veo, para no interferir eventualmente con algún tipo de ruido. Bueno, nuevamente muchas gracias, les doy la bienvenida en nombre de Diario Financiero a este nuevo ciclo de charlas entre códigos, como les decía, el primero del año 2021, nuevamente en pandemia, pero también muy emocionados y muy contentos de tenerlos en esta nueva oportunidad. Nuevamente acompañados de nuestros partners en este programa, junto al estudio Recabarren y Asociados y a la Universidad de Adolfo Ibáñez. Contarles que esta vez no fue nada fácil dar con un tema de apertura que no estuviera ligado directamente a la coyuntura y al día a día que nos envuelve, y en esta vorágine de anuncios, proyectos de ley y también la misma discusión constitucional que tiene tan álgido el clima en todo sentido. Queríamos justamente partir con un tema que nos diera cierta perspectiva, cierta mirada de futuro, y así fue como llegamos a esta idea de ver cómo los abogados, cuál es la mirada de los abogados y de los estudios legales frente a la sociedad que viene después de la pandemia. ¿Qué tipo de sociedad es la que vamos a enfrentar? Si realmente nos vamos a volver vamos a volver a reencontrarnos, o si vamos a encontrar una sociedad más fragmentada, más polarizada, o una mezcla de las dos. ¿Cómo nos enfrentamos a este nuevo escenario? ¿Cómo se enfrentan los abogados con los estudios jurídicos frente a esta nueva realidad? Es algo de lo que conversaremos con este estupendo panel de hoy en día. Antes de eso, vamos a llamar a nuestros partners, representantes del estudio Recabarren y Asociados y de la Universidad de Adolfo Ibáñez, que están con nosotros. Álvaro Pérez, socio de Recabarren, es el primero que se va a dirigir unas palabras de bienvenida en este encuentro. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Paula. Bueno, antes que todo, agradecer a los panelistas de lujo el día de hoy y a los asistentes. Es un honor contar con la asistencia de todos ustedes a esta primera charla entre códigos del año 2021, iniciativa que como Recabarren y Asociados hemos ido desarrollando en conjunto con Formación Ejecutiva del Diario Financiero y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bueno, resulta muy difícil explicar lo que está pasando hoy día en nuestra sociedad. Estamos en un punto de inflexión de este proceso de cambio político, social y económico. Son muchos los frentes, flancos y dudas que hoy día la sociedad está demandando. Hoy queremos analizar a nivel país los posibles escenarios post-pandemia, con una nueva Carta Magna a puertas y cómo nos afecta en nuestra profesión. Los modelos que hoy día nos han regido están evidenciando una clara ruptura o claro quiebre. Las empresas hoy día ya no pueden estar solo enfocadas en la rentabilidad. Ha surgido un nuevo entorno para ellas y también para los abogados, que nos hemos visto empujados a asumir un nuevo rol. Lo reputacional, la sostenibilidad y el conocimiento del entorno son elementos que hoy día no pueden faltar en el juicio y en el buen consejo de un abogado. Agradecemos a los panelistas que nos acompañan hoy día y los invito a disfrutar de esta sesión, y al final del módulo se abrirá un panel de preguntas para que ojalá todos participen. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Isabel, decana de la Facultad de Derecho del Adolfo Ibáñez, también tiene unas palabras para ustedes. Isabel, por favor. Muchas gracias, Paula. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, darles la bienvenida a todas y a todos ustedes, quienes hoy nos acompañan. Perdón, hay algo que está sonando aquí. Disculpen, las interrupciones de la vida en pandemia. Darles la bienvenida y darles la bienvenida no solo a este encuentro, sino, ¿no es cierto?, a esta serie de encuentros. Este es el primero del año, así es que es también un punto de partida, un nuevo punto de partida como todos los años. Como decía Paula, hace un año atrás, ¿no es cierto?, pasamos al formato Zoom o al formato remoto, quizás con bastante escepticismo, ¿no es cierto?, pensando lo que iba a ser alguna cuestión transitoria, bueno, como todos pensábamos que iba a ser la vida en ese momento, que íbamos a estar así por un par de semanas, y vemos que esto se ha extendido en el tiempo, y por supuesto la vida remota tiene sus dificultades, algunas muy difíciles de resolver, otras a las que ya nos hemos acostumbrado, pero también tiene ciertas cuestiones positivas que podemos rescatar, y precisamente una de ellas ha sido este tipo de encuentros en que nos ha ampliado
la llegada, ¿no es cierto?, nos ha permitido llegar a una comunidad mucho más amplia a la que solíamos llegar, ¿no es cierto? Nos ha permitido tener encuentros mucho más provechosos con partícipes de personas que pueden vivir más allá de nuestra geografía, que hoy día no existe prácticamente, ¿no es cierto?, que personas que estén en lugares remotos nos puedan acompañar. Incluso hemos tenido personas que están fuera de Chile, fuera del país, participando, y creo que eso es algo que nos ha permitido ampliar nuestra mirada, ampliar nuestros horizontes, tener interacciones mucho más ricas, y creo que eso ha sido quizás un punto para rescatar para nosotros como facultad y por supuesto para nosotros como Entre Códigos. La vida en pandemia también nos ha tenido muchos seminarios, ¿no es cierto? Hoy día hay quizás más que nunca una oferta de charlas, de encuentros, de talleres, pero Entre Códigos tiene quizás esta mirada que yo le valoro mucho, que nos permite tomar un momento de reflexión, un momento de pausa y pensar ya no en cuestiones muy específicas, ¿no es cierto?, adentrarnos en un debate particular, sino en reflexionar sobre en qué está la profesión, cuáles son las tendencias, cuáles son los debates de la profesión, cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar, adelantar ciertas cuestiones, ¿no es cierto?, que hoy día parecen ser quizás menores, pero que sabemos que en unos meses más probablemente van a tomar más fuerza. Así es que yo valoro mucho este espacio, espero que ustedes puedan participar de este encuentro y los que vienen durante el año, y quiero decir que este espacio es construido por nosotros, por el Diario Financiero, por el estudio Recabarren, pero es construido principalmente por los expositores. Hoy día tenemos un gran panel y quiero agradecerles muy especialmente que se hayan tomado el tiempo y la disposición, ¿no es cierto?, a participar, a entregar generosamente su tiempo, pero también a entregarse generosamente a la conversación, al debate, a encontrar diferencias y acuerdos. Y junto con agradecer a los expositores que hoy día nos acompañan, a Carmen, a Bernardo y a Fernando, quiero agradecer también a todos los expositores que vamos a tener durante el año, porque como decía, realmente estos paneles son un lujo porque es un espacio que se construye gracias a ellos. Así es que muchas gracias, espero que tengamos un muy buen encuentro, estoy segura que así va a ser, y gracias a todos quienes logran que Entre Códigos sea realidad. Quizás son personas que ustedes no conocen, pero detrás de estos encuentros hay mucho trabajo, así es que aprovecho a saludar y agradecer a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, también por esas palabras, y porque efectivamente detrás de este espacio hay un grupo humano que efectivamente lo hace posible, hace posible la generación de todos estos encuentros, y no solamente queda acá, porque además esto se proyecta después en otras plataformas, y tiene eco también en el mismo Diario Financiero, donde posteriormente también se hace un extracto de lo que aquí conversamos, porque, claro, nosotros valoramos mucho como comunidad, la comunidad legal. Para el Diario Financiero es bastante importante, es uno de nuestros pilares dentro de las audiencias, y por eso también para nosotros es muy, muy importante lo que ustedes, lo que podamos conversar a partir de este momento y en todos los encuentros que vienen. Bueno, también, al igual que Isabel, agradecerles por el tiempo y porque se han hecho un espacio en sus agendas que sabemos son muy agobiantes y están muy llenas durante estos días particularmente. Y bueno, ahora sí procedemos a presentarlos. En primera instancia voy a presentar a Carmen Román. Ella es una prestigiosa abogada, trabajó mucho tiempo en fiscalías de empresa, particularmente en Walmart, y ahora está a cargo de directora de empresas, Carmen, estrenándote también en esas líderes. Fernando Barros, él es fundador de Barros y Errázuriz, un estudio tradicional ya acá en Chile, además es consejero de SOFOFA, y un muy prestigioso columnista nuestro también, así que le agradecemos también su presencia acá. También cruzamos las fronteras en este caso, en esta oportunidad. Te agradecemos también, Bernardo Gutiérrez, el CEO de Ontier, una firma global, también con presencia en Chile. Además, entiendo tú que eres un reconocido y prestigioso abogado en temas corporativos y de reestructuraciones. Así que también queremos agradecerte por la presencia en esta oportunidad.
Y bueno, antes vamos a hacer cada uno de nuestros panelistas acá va a hacer una breve presentación, nos va a dar un contexto, su visión respecto de cómo creen ellos o cuáles son los puntos, los desafíos más importantes de lo que viene en esta sociedad post-pandemia. Vamos a partir con Fernando y tu visión. Cuéntanos, Fernando. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias a Diario Financiero, Paula y su equipo, a la Universidad Adolfo Ibáñez, a través de Isabel, decana de la Facultad de Derecho, y a los colegas del Estudio Recabarren, representados por Álvaro, darnos la oportunidad de estar junto a Carmen y Bernardo en una reflexión, una conversación. Es provocativo el título porque hablar de después de superar la pandemia, la verdad es que todo indica que va a ser un proceso quizás más complejo de lo que pensamos. Nadie duda que la vacunación, ¿no es cierto?, el proceso de vacunación que hemos tenido en Chile ha sido muy exitoso, comparable a los 3 o 4 países que más avanzan, pero todo el entorno que está alrededor nuestro, los países vecinos, en general Europa, tienen para bastante rato en esta materia. Lo que indica que es un proceso que más allá de este año o del próximo año, la plena normalidad, la inmunidad de rebaño y todas esas expresiones nuevas que ha traído la pandemia y que indican que esto va a terminar, pareciera que le falta. Probablemente no va a ser este año para la gran mayoría del mundo y puede que más que superar la pandemia, puede que tengamos que adaptarnos a vivir con la pandemia. De la misma manera, ¿no es cierto?, que hay otras enfermedades que nos visitan recurrentemente y que causan con menos ruido, con menos información de redes sociales, con menos, ¿no es cierto?, alarma, causan quizás tantas o más muertes como está causando esta. Entonces, vamos a cambiar el post-pandemia. No va a ser solo producto de la crisis y de las experiencias traumáticas del COVID-19, sino que en paralelo el mundo que vamos a vivir, la empresa, los estudios jurídicos, Chile y el mundo, está muy vinculado o muy golpeado también por un cambio social y cultural muy relevante en nuestro mundo que viene desarrollándose ya hace algunos años. Algunos dirán que es el péndulo, así como en los años 80 el mundo se alejó, ¿no es cierto?, de una visión política económica, se derrumbaron ideologías, etcétera. Hoy no parece que el mundo esté desandando ese proceso de vuelta hacia el otro lado, sino que más bien entró en un remolino en que surgen posiciones que no alcanzan a calificar de ideología y que respetables intelectuales, algunos de los cuales son colegas nuestros, ¿no es cierto?, hablan de pobreza moral y pérdida del sentido de solidaridad. Otros hablan de pulsiones, de espíritus tribales. Y otros, no pocos, ven una situación de peligro asociado a la pérdida del sentido democrático y de responsabilidad en muchas partes del mundo. Ahora, no tengo la capacidad para presentar una tesis novedosa respecto de qué pasó en Chile, qué fue lo que gatilló la gran crisis de octubre y qué está gatillando esta absoluta incapacidad del mundo político de entrar en un diálogo y superar una de las crisis más profundas que hemos tenido. Acá, antes, uno podría ensayar, atrevería a decir, y no en un sentido peyorativo, antes vivíamos conforme a ciertos parámetros que algunos podrían resumir valores, principios propios de la sociedad cristiana occidental. Hoy cambió. No digo que haya una nueva religión en un sentido despectivo, pero claramente hoy día son otros los adjetivos, otros los valores. Hoy día las expresiones que uno escucha a los medios, a la gente joven, es el medio ambiente, la inclusión, los derechos de las minorías, los derechos reproductivos, la tolerancia, el género. Otros ya llegan prácticamente a hablar de la guerra de sexo, etc. Constituyen un nuevo decálogo que es lo que está guiando y moviendo a la generación. Entonces, hay algo mesiánico y de lo que se está planteando el mundo post-pandemia. Se dice que va a dar lugar a un nuevo amanecer, que la sociedad y nosotros tomaremos conciencia, ¿no es cierto?, que hemos vivido en un mundo de consumismo, ya los malls estarán de más, no viviremos para trabajar y podremos concentrarnos en la familia, velaremos activamente por el medio ambiente, cambiaremos nuestros estudios de vida. Y así el COVID-19 sería para las generaciones, y especialmente la chilena, como una suerte de bautismo, del cual va a salir el hombre nuevo, convertido y transformado en un ser mucho más humano. Ahora,
Es temprano todavía para ver qué tanto va a cambiar Chile producto de la pandemia, de los grandes cambios sociales del último tiempo, pero es poco probable que haya cambios tan trascendentales como los que algunos ven. Recordemos una cosa, y no hablemos de los últimos miles de años. En los últimos 100 años, el mundo vivió 2 guerras mundiales espantosas, una pandemia que costó más de 70 millones de muertos. Vivió el genocidio, vivió el totalitarismo, vivió, ¿no es cierto?, las crisis más grandes, y el mundo no cambió tanto. Al contrario, digamos, se dio el lujo, después de esta guerra y de todo esto, de volver a repetir conflictos terribles, digamos, ¿no es cierto?, con guerras fratricidas entre hermanos. Por lo tanto, no creo que esta pandemia tenga la fuerza de cambiar al ser humano como algunos quisieran o esperan. Entonces, lo que sí, evidentemente, va a influir, ¿ah?, y va a significar, junto con los cambios que ha experimentado la sociedad chilena en la crisis de octubre y la misma pandemia, en algo distinto. Pero, ¿qué vemos hoy día? Y tiene que ver un poquito con el mundo y a propósito del mundo jurídico. Vemos un incremento de la violencia como una forma de expresión social y política. Más allá del problema del orden público, la ley, y esto es muy importante como abogado, la ley y el empoderamiento de ella, que ella da a las autoridades y a las relaciones jurídicas, sufre de una fragilidad profunda. Hoy hablamos de derechos, de soluciones, inmediatez, pero hay un profundo cambio en las relaciones sociales que ha traducido que hay una verdadera rebeldía frente al deber de obediencia del mandato legal, pero no solo el mandato legal, sino que el mandato del cumplimiento, digamos, del mandato de la ley del contrato. Como nunca experimentamos un desafío, hay un desafío, una rebeldía frente a la fuerza del Estado, al reconocimiento del legítimo carácter imperativo de la norma jurídica, y no estamos distinguiendo bien entre la legitimidad de la fuerza que ejerce el Estado para imponer el Estado de Derecho de aquella violencia que nace de la expresión de las ideologías, algunas serán anárquicas, revolucionarias, o incluso esa violencia que está expresando insatisfacciones de muchos sectores de la sociedad. Quisiera en esta introducción terminar solamente diciendo que vamos en este año particularmente los chilenos tenemos que adoptar decisiones muy importantes y mucho más allá, una de ellas es darnos una nueva carta fundamental que corre el riesgo que frente a la precipitación de un ambiente político caótico, digámoslo derechamente, y de conflictos internos, de una crisis económica que es de las más profundas que hemos vivido, el trabajo que le dio la amplia mayoría de la ciudadanía a quienes vamos a elegir en los próximos días, corre el riesgo de que se vea frustrado en alguna medida. Pero pasando a la presidencialidad y 2 minutos, está claro que la pandemia no nos va a dejar un nombre nuevo y un mundo nuevo, pero sí llegó factores que estaban, pero que han aparecido como herramientas muy útiles, como el teletrabajo, pero no en la dimensión que ha tenido el último año, que ha sido sustancialmente el teletrabajo como forma, sino que vamos a combinarlo con otros factores. Pero no me cabe duda que la experiencia que muchas empresas llegaron a anticipar, piensas en Google, muchas empresas de Silicon Valley, hoy día están echando marcha atrás y así Google acaba de anunciar que va a volver a sus oficinas y que como máximo va a dar 14 días al año de trabajo remoto a sus equipos. Por lo tanto, la proporción de personas en el mundo laboral que pueden desarrollar un trabajo que califica para ser prestado o el servicio, etcétera, desde cualquier lugar, ya sea remoto o presencial, se calcula que no va más allá de un 16 a un 18% de la fuerza laboral. El mundo agrícola, industrial, etcétera, etcétera, no tiene ninguna posibilidad de hacer un trabajo remoto. Por lo tanto, estamos en una perspectiva un poco de élite. La posibilidad, como tenemos los abogados, como tenemos el mundo de la prestación de servicios y algunas otras actividades, es solo accesible para un grupo menor. Y no nos olvidemos de un tema muy importante. Cuando estamos hablando de empresas de servicio, cuando estamos hablando del trabajo humano, profesional, administrativo, de servicio, hay procesos de formación, de coaching, de supervisión, de evaluación, que requieren el contacto directo frecuente. En las carreras, en las empresas, en los estudios de abogados, etcétera, hay carrera funcionaria, por llamarlo de alguna manera. Hay un proceso de desarrollo profesional que además del resultado, que evidentemente yo puedo medir cuando la persona está trabajando a través del sistema remoto, se requiere medir destreza,
evaluar a la persona en su capacidad, en su liderazgo, en su trabajo en equipo, en su iniciativa. Y eso son muy difíciles de percibir para el evaluador, pero también de mostrar, de exhibir por parte del trabajador, del joven profesional, cuando se está trabajando de una manera remota. En el mundo inmobiliario, soy uno de los convencidos que, a diferencia del derrumbe, que es lo que se vislumbra o se comenta por mucho, creo que, al contrario, los nuevos desafíos tecnológicos, de mayor espacio, de comodidad, de un espacio presencial de trabajo que facilite la interacción, que facilite otras formas de comunicarse y de trabajar, va a dar lugar a que, a diferencia de un derrumbe de la demanda de oficina, y ya se está dando en otros lugares del mundo, va a crecer porque vamos a seguir en un trabajo presencial, en un trabajo mixto, combinado con posibilidades de trabajo desde la casa o remoto, pero la oficina, el espacio físico, el lugar de encuentro de los seres humanos, el lugar del café, el cara a cara, de la evaluación, de la corrección fraterna o formativa que tiene el abogado o el profesional más antiguo respecto del joven, hacen imprescindible el mundo del trabajo. Quisiera dejar aquí para que escucháramos a Carmen y a Bernardo, y solamente decirles que traje algún material de una encuesta que hemos hecho entre jóvenes abogados, ¿no es cierto?, respecto de qué es lo que esperan ellos en su trabajo en el futuro, que podemos abordar en una próxima ronda. Gracias, Paula. Gracias, Fernando. De todas maneras, nos quedamos pendientes con escuchar el resultado de esta encuesta que puede ser muy valiosa para ver cómo los jóvenes abogados, las nuevas generaciones están viendo todos estos temas. Ahora sí, Carmen, te invito a continuar con esta presentación. En tu caso, sí, cuéntanos un poco desde la perspectiva de las empresas, cómo miran esta. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto al Diario Financiero, a Adolfo Ibáñez, que me ha tocado en muchas oportunidades con ambos, estar en estas interacciones que son muy necesarias en el tiempo de hoy. También a Recabarren por lo que están haciendo, y mucha suerte en todos los encuentros que vienen. Mi mirada hoy día, y brevemente voy a tratar de poco decir en qué estamos y en qué está el mundo de las empresas, en esto que es un poco lo que me ha tocado a través de la profesión, conocer bastante de fondo, y entendiendo que los efectos hoy día no son solo los de la pandemia, sino que se suman a los de la pandemia toda la crisis social. Llevamos ya más de un año, por no decir 2 años, en que nos hemos visto interceptados por temas que no le habíamos prestado atención, no los conocíamos, por temas que llegaron y que se instalaron, y muchos para quedarse. O sea, hay cambios que han sido muy visibles adentro de la empresa, y todos podemos hablar, obviamente, tal como lo dijo Fernando, de teletrabajo, de situaciones de flexibilidad dentro de la empresa, de protección a grupos que pueden ser grupos de riesgo. ¿Cuántas veces tuvimos que hacer sesiones especiales para entender en qué estaban nuestros trabajadores, cuáles eran los riesgos que podían enfrentar los distintos tipos de grupos que existen dentro de esta tremenda comunidad que es una empresa? Entender también cómo los comités de crisis llegaron para quedarse, comités de crisis que eran excepcionales en la empresa, llegaron para estar en forma prácticamente permanente, no solamente durante la crisis social, sino que también luego durante la pandemia. La irrupción fuerte de la tecnología es un cambio potente, es un cambio que a muchos los deja dentro y a otros los deja fuera. Es decir, son cambios que son radicales y cambios profundos. Junto con esto, otro tipo de cambios que han hecho también reflexionar a las empresas y de alguna manera humanizarlas, y que tienen que ver con las millones de sesiones de escuchas que se hicieron también durante el tiempo de la crisis, durante el tiempo de la pandemia, entre las administraciones y los trabajadores, para entender dónde estaban sus dolores, dónde estaban sus necesidades, y cómo empezamos a entender un mundo en el que realmente no conocíamos. Muchas veces se generan buenas interacciones al interior de una empresa, entre trabajadores, entre administración, pero no con la calidad y de la forma que se hicieron durante todo este tiempo, donde muchos directores estuvieron presentes, donde el gerente general tomó un rol muy distinto también. ¿Y esto por qué? Porque se da una reflexión que, así como se da en lo particular, como cada uno de nosotros ha reflexionado durante esta pandemia,
de qué cosas quiere seguir haciendo, de cómo quiere seguir haciendo las cosas, de qué manera quiere aportar. Algunos hemos tomado decisiones importantes de hacer cambios en nuestro trabajo, de dedicarnos a otras cosas. Bueno, la empresa también ha tenido esa reflexión interna, y bueno, los que nombré son los cambios más visibles, pero hay muchos más, pero también hay otros cambios que son menos visibles y que tienen que ver con la reflexión que han estado haciendo este último tiempo respecto de su propósito, respecto de su estrategia de negocio, respecto de cómo se va a mantener una empresa en el tiempo, integrando ciertos factores, y que de no hacerlo no tiene la viabilidad para seguir siendo una empresa exitosa. Dicho de otra manera, hoy día la empresa no solamente se dedica a generar rentabilidad, sino que hoy día la empresa tiene que incorporar, y sabe que lo tiene que hacer, otros factores que van a ser factores generadores de confianza. ¿Cómo entro en esta explicación que tiene que ver con justamente una revisión profunda del propósito? Y esto no lo digo en forma teórica, me tocó verlo no solamente al interior de la empresa que yo trabajaba, sino que también me tocó verlo a nivel gremial. Se destinaron muchas horas a tratar el tema del propósito, algo que no había sucedido probablemente porque también se hizo en Estados Unidos, y hay cosas que obviamente las copiamos y tratamos de ver de qué manera se pueden bajar también, y no tiene por qué ser de la misma manera, pero de qué manera se pueden bajar. Entonces creo que como sociedad y como mundo empresarial nos hicimos cargo de poder volver a revisar cuál debía ser nuestra raíz más profunda. Cuando hablo de propósito me refiero a qué es lo que nos mueve, para qué existimos, ¿cierto? Y de ahí una serie de definiciones que hacen que el propósito sea el ADN de la empresa. ¿Por qué todo esto? Porque las empresas no, sabemos ya hace mucho rato que creamos muchos impactos. Las empresas generan impactos tanto positivos como negativos. Cuando se instala una planta de extracción en una comunidad, esa planta genera impactos negativos. Por supuesto que genera también rentabilidades, genera también desarrollo económico y muchas otras cosas, pero se tiene que hacer cargo de los impactos negativos que genera. Eso hoy día está, creo que bastante claro. Probablemente no pasaba así hace 10, 15, 20 o 30 años. No había una relación de la empresa con su entorno. Hoy día hablamos de los stakeholders, pero más allá de eso no había una relación con sus comunidades, los lugares donde se instalaban, no había una legítima preocupación por la cadena de suministro, por sus proveedores. Había un foco, obviamente, a sus accionistas, que es muy legítimo y que tiene que estar, pero como desentendido del mundo donde vivíamos. Y ahí es donde, para mí, surge con mucha fuerza un concepto que creo que no es de ahora, es de bastantes años atrás, pero el concepto de ciudadano corporativo. Así como todos somos ciudadanos y queremos aportar al desarrollo de este país, las empresas también son ciudadanos. La diferencia es que son ciudadanos corporativos y tienen otra forma de aportar. Ahí me gusta mucho el concepto del World Economic Forum respecto de lo que es un ciudadano corporativo. Hay varias definiciones, hay algunas que se han modernizado y han cambiado en el tiempo, pero creo que lo importante y lo que expresa el World Economic Forum es que la empresa también tiene que contribuir en la sociedad por medio de actividades, por medio de las actividades que realiza, pero siempre creando valor, siempre generando impactos positivos y teniendo en el centro a la sostenibilidad para formar parte de su negocio. Y aquí esto se transforma justamente en un tema muy relevante, y vuelvo al propósito, porque si no se tiene dentro del propósito una estrategia de desarrollo de negocio sostenible, las empresas no van a tener la viabilidad que necesitan para seguir en el tiempo, y además no van a generar la confianza que requieren, no solo de sus accionistas, de sus trabajadores, sino que de todo su entorno. Me gusta mucho también una explicación del propósito que por ahí leí del profesor de Oxford, Colin Meyer, que dice que la definición del propósito es tan esencial, es esencial para el diseño de una estrategia de negocio sostenible. Y esto porque esto de alguna manera tiene que permitir articular objetivos, definir metas coherentes con la generación de valor
y establecer un adecuado balance entre factores ambientales, sociales y económicos. Creo que no puede haber una mejor definición de lo que realmente debiera mover a una empresa, que es el legítimo desarrollo económico, pero siempre relacionado con también el desarrollo de los factores medioambientales y sociales. Dicho de otra manera, las empresas hoy día tienen una responsabilidad enorme. La responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, pero como ciudadano corporativo tiene una responsabilidad mucho mayor aún, que es justamente de generar negocios sostenibles en el tiempo y preocuparse de alguna manera de bajarlos en su estrategia. No pasa nada si las empresas tenemos un departamento de sostenibilidad, si tienen un departamento de comunidades, si tienen un departamento de asuntos corporativos, que hagan unas cosas. No pasa nada. Esto tiene que estar en el ADN de la empresa, tiene que formar parte de la cultura corporativa. También es algo que se han venido trabajando este último tiempo y me consta. En las empresas se ha venido trabajando la cultura, porque estos temas no pueden quedar en un departamento, no pueden quedar en una persona que defina. Es como un poco el concepto que se hablaba hace mucho tiempo de responsabilidad social empresarial, que era un poco contribuir a la filantropía, hacer algunas buenas obras. No, no se trata de eso, se trata de que nuestro actuar como personas dentro de una empresa sea íntegro, sea correcto, sea ético, y que además incorpore todos estos valores. Por nombrar algunos, las comunidades, por nombrar otro, todos los temas de manejo del medio ambiente, manejo de residuos, etcétera, cada empresa con sus propios riesgos medioambientales, todos los temas de diversidad e inclusión, el balance vida y trabajo, todos estos factores que son denominados los factores ESG, que son los factores medioambientales, sociales y de alguna manera de gobernanza, son los factores que hoy día la empresa tiene y debe considerar, pero no debe considerar como un departamento aparte o como un lavado de imagen para poder generar, sino que tiene que considerar dentro de su pilar estratégico, con KPIs, con indicadores, con medición de un avance de estos documentos, de todos estos elementos. Y creo que por ahí va hoy día, yo creo que la preocupación de muchas empresas de este país, y lo digo con harto conocimiento causa, creo que hemos tenido un avance en esta materia. Hace 11 años el tema no estaba tan instalado, costaba generar conversaciones respecto de propósito, respecto de los temas medioambientales y en general de los temas ESG. Creo que hoy día son parte de la agenda de un directorio. Nuevamente, también por la experiencia de los directorios en que actualmente estoy, son un tema que tiene un espacio importante en la agenda. Son temas de conversación a los que se les da tiempo y se miden y se ven los indicadores. Muchas empresas hoy día no solamente los tienen como tema en la agenda, sino que tienen comités del directorio dedicados a eso, así como hay un comité de directorio, también hay comités de ética y comités que velan por la sostenibilidad de la empresa. Por lo tanto, es un tema que se ha elevado a una categoría esencial y de importancia que no habíamos visto, y creo que la pandemia y la crisis social nos ayudaron muchas, porque muchas de estas cosas eran muy teóricas, y las veíamos y las conocíamos y las estudiábamos, y mucha gente con mucha pasión las conversaba. Creo que hoy día las hemos aterrizado a lo que realmente, a lo valiosas que son, al aporte que nos generan. Normativa hay mucha, normativa hay suficiente, también hay, creo que buenos esfuerzos, en este caso la CMF, que acaba también de modificar la normativa vigente y la 385, etcétera. Esto ya es un tema un poquito más técnico, pero creo que es importante destacar que la CMF en sus últimas modificaciones de la norma para reporte, información de todos los temas de ESG, se ha preocupado especialmente de que en los reportes de las empresas y en las memorias no solamente estén los resultados económicos, sino que también debe estar, primero que nada, el gobierno corporativo, la estrategia que tienen en todos los temas de ESG, y también tiene que estar el manejo de los riesgos de ESG. Creo que más allá de que pueda estar pidiendo mucho o pueda ser una información demasiado
puntual y casuística, lo importante es que se está haciendo cargo de la necesidad de las empresas de mostrar esto. Así como tiene que mostrar su propósito de decir que le interesan estos temas, también tiene que mostrar recientemente cómo está haciendo y de qué manera está llevando a cabo sus operaciones, y en ese sentido la CMF es un buen avance, pero no nos olvidemos que la CMF rige para unas pocas empresas de este país y no para todas, ¿ah? Entonces también hay una misión de las empresas registradas de llevar de manejar este aporte, de hacerlo visible, para que también las empresas que no lo son aprendan de esto. Y ahí, bueno, como esto se trata también de entre códigos y de relacionarlo con nuestra profesión, creo que los abogados tenemos hoy día, más que nunca, un deber y una imposición de ser protagonistas de estos temas, ser protagonistas, de llevarlos adelante, de aportar. ¿Por qué? Porque creo que como parte de nuestra profesión nosotros nos formamos dentro de un marco estratégico, y la estrategia aquí es muy importante. La estrategia define cuáles son los ámbitos donde una empresa se va a mover, cuál va a ser su sello, cuál va a ser su ADN, y cualquier abogado que hoy día trabaje dentro de la empresa, esto lo tiene bastante asumido, lo conoce, lo conversa, y tiene que ser parte de su decisión. Cada decisión que toma no solamente es una decisión legal, es una decisión que tiene que sumar factores éticos, sumar factores sociales, medioambientales. No estamos llamados solamente a decir que si una norma aplica o no aplica. Nosotros hoy día estamos llamados a hacer mucho más que eso y a tener este rol protagónico, ni hablar de los gerentes legales de la empresa, que hoy día no solamente son requeridos nuevamente para asesoría, sino que para estar al mando de un comité de crisis, para estar al mando de un comité de ética, para poder llevar la agenda del directorio. En ese sentido me gusta mucho todo lo que ha escrito el profesor Ben Heinemann. Hay varios libros que son realmente importantes y que tratan todo esto ya con bastantes años atrás, ¿ah? De High Performance with High Integrity. Me gusta mucho, en especial, su libro respecto de esta revolución de los abogados, y de cómo los abogados hoy día tienen una misión que va más allá de la propia profesión o de la propia asesoría legal, y que el abogado tiene que ser visto hoy día como un experto técnico, como un consejero sabio o prudente, y también como un líder responsable. Creo que de esa manera la formación de los abogados está cambiando. Las universidades se tienen que hacer también cargo de este tema y de cómo dar espacio en la malla curricular a esta conversación que es tan interesante, que es tan primordial, y que además nos ayuda a integrar a nuestra carrera, que ya es lo suficientemente importante y que nos llena de conocimientos y nos integra de otra manera, con otros factores, nos hace aportar desde otra mirada, y creo que eso le agrega mucho valor a esta profesión. Esa es mi mirada por ahora. Estoy disponible para seguir hablando del tema. Me apasiona el tema, creo que traté de hacerlo lo más resumido posible. Traté de hacerlo lo más resumido posible, pero bueno, aquí estamos para seguir conversando de esto. Muchas gracias. La verdad, también posteriormente seguramente vamos a seguir profundizando, porque el hacerse cargo de todos estos nuevos criterios o nuevas acciones, o todos estos factores que tú mencionabas, implica también de liderazgo, de quién empuja esto. Y yo creo que ahí hay un rol importante, como tú mencionaste a la pasada, de los abogados y de los estudios también que asesoran a las empresas. Seguramente, bueno, de todas maneras vamos a retomar este tema con posterioridad. Y bueno, ahora, como no podría ser de otra manera, aprovechar esta instancia para conocer de primera fuente cómo los estudios globales ven qué puede ser o cómo miran lo que pueda venir en esta sociedad posterior a la pandemia. Bernardo Gutiérrez nos acompaña aquí. Te escuchamos, bueno, Bernardo. Muchas gracias, Paula. Buenos días a todos. Gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, gracias a Álvaro y su despacho Recabarren por la invitación. Y sin más, entro de lleno. Voy a intentar ser muy breve con mi exposición y dar tiempo a los demás para que puedan también preguntar a Carmen, a Fernando, o las dudas que tengan. Por tanto, empiezo diciendo que para un despacho como el nuestro, el ver el futuro, o por lo menos imaginar el futuro
la verdad es que es un reto, es algo que nos encanta, nos apasiona pensar en qué puede pasar en el futuro, pero para hablar de futuro siempre tenemos que hablar de historia y de presente, ¿no? Y creo que lo que hemos vivido hasta el momento en que apareció la pandemia era un momento en el que la sociedad, por muchos factores, que ahora también los han contado primero Fernando y también Carmen, ¿no? Pero por muchos factores se ha producido una auténtica revolución, una revolución que ha llegado también a los despachos de abogados, que nos ha hecho cambiar, que nos ha hecho reaccionar. ¿Para qué ha servido o para qué ha servido la pandemia? Que la seguimos teniendo, o yo diría mejor que la seguimos sufriendo, ¿no? Pues ha sido un acelerador del cambio, un acelerador de esa revolución en la que ya estábamos inmersos. Yo creo que la pandemia lo que ha hecho es meternos de lleno en el epicentro de esa tormenta perfecta en la que estamos envueltos y que nos ha hecho a los despachos de abogados reaccionar como a cualquier otro sector de la economía, como a cualquier otro sector de la sociedad o cualquier otro sector de la industria y de la empresa, ¿no? Por tanto, nos ha hecho reaccionar como cualquier otro ante una dificultad. Lo que hace es acelerar el cambio y para los despachos y para nosotros en particular, lo que tiene que suponer es un momento de cambio genera oportunidad, un momento de oportunidad sin duda genera futuro. Y eso, para mí, yo creo que para todos los que estamos metidos de lleno en el mundo y en el día a día y en pelear e intentar hacer las cosas un poquito mejor, yo creo que es un momento, por tanto, apasionante de la historia. Y yo diría el mejor momento de la historia para vivir desde dentro, desde una posición inmejorable, el cómo hacer frente a las dificultades, pero mejor preparados que nunca. O sea, creo que tenemos muchas armas para competir y tenemos que utilizarlas para intentar no solo vencer la pandemia, sino hacer las cosas mejor y sobre todo nuestra obligación como seres humanos que somos, que es hacer la vida más agradable a los demás, ¿no? Desde el punto de vista de los despachos, ¿qué hemos vivido hasta ahora? Pues una revolución total en el mundo tecnológico que ha llegado a sectores mucho antes que al nuestro, pero en el nuestro estamos metidos de lleno en ese mundo que nos transforma todo. Hablar hoy de inteligencia artificial en el mundo de los despachos de abogados no es un futurible, es una realidad, está aquí y llega para quedar, llega para ser protagonista y si lo pensamos mal, a lo mejor para quitarnos el trabajo, ¿no? Esto hay que mirarlo al revés, no viene para quitarnos el trabajo, sino viene la tecnología, lo que nos ayuda es a hacer las cosas un poquito mejor, quizá un poquito más rápido y sobre todo para que el cliente, que es el que necesita el servicio nuestro, pueda tener un mejor delivery, una mejor prestación de servicios por parte nuestra, ¿no? La revolución de la pandemia viene también a cambiar un poco lo que pensábamos de las personas que trabajan en un despacho de abogados, en un estudio de abogados, ¿no? Viene a transformar lo que es lo más importante, el pilar fundamental de un despacho de abogados, que es el talento, son las personas, lo que tienen en sus cabezas, lo que son capaces de desarrollar, lo que son capaces de hacer o lo que son capaces de resolver. Y ese talento, que ya antes de la pandemia también estaba revuelto, porque las nuevas generaciones, ya lo habéis dicho los dos, tanto Fernando como Carmen, buscan cosas nuevas, buscan cosas distintas, buscan disfrutar de su trabajo, buscan mucho más de lo que antes les dábamos, ¿no? Por tanto, nos tenemos que adaptar como despachos, como estudios legales, que queremos seguir viviendo de esto, que queremos seguir creciendo y que queremos seguir dando trabajo a muchos abogados que se enamoran de esta profesión. Lo que tenemos es que cuidarles más, ¿no? Tenemos que ser más flexibles, tenemos que adaptarnos mucho más al cambio y tenemos que entender que quieren cosas que a todos nos gustaría, pero que hasta ahora quizá nos daba miedo pedir o no éramos tan conscientes de que los jóvenes, la gente joven que viene detrás, quiere más que lo que ha visto en sus padres o quiere más de lo que ha visto en nosotros. Y eso es humano. Esa ambición que tiene la gente nueva que viene a nuestro mundo es lo mejor del mundo, nos hace cambiar y nos hace mejorar. Por tanto, sin ninguna duda, lo que es la base de nuestro mundo, de nuestro sector legal y de los estudios legales
es el talento, tenemos que cuidarlo y tenemos que mimarlo. Eso es lo que tenemos delante. Además, yo creo que esta revolución en la que estamos viviendo pone en primer lugar el que lo que hacemos ya no vale hacer las cosas como lo hacíamos. Hay que aportar valor a nuestros clientes, y el aportar valor a nuestros clientes cada vez va a ser más importante. Solo si aportamos valor vamos a cobrar un precio competitivo, vamos a cobrar un precio que nos permita rentabilizar nuestros despachos. Si competimos en precio, ya sabemos lo que tenemos que hacer: tecnología, procesos, etcétera. Si competimos en calidad y en excelencia, pues lo que necesitamos es el mejor talento del mundo, que eso no lo puede suplir ninguna máquina. Lo que quieren los clientes es que de verdad se les ayude a prevenir sus problemas y a resolver sus problemas. Y eso solo se hace con el mejor talento del mundo. Pero ellos son los que hoy deciden. Estamos en un mundo en un sector donde la demanda no puede, con tanta oferta que tenemos, al ser tantos los despachos y tanta la competencia y tantos haciéndolo bien y tanto talento bueno que hay en el mundo, en Chile y en cualquier otro sitio, eso hace que el cliente es el que manda en nuestro sector. Y para eso tenemos que darle más que los demás. Eso nos hace todavía más bonito y más atractivo nuestro futuro. Tenemos que darles mucho, mucho, mucho valor a los clientes para que sigan con nosotros. Y por último, otro factor que influye enormemente en la revolución en la que estábamos ya inmersos y que a partir de la pandemia ha supuesto un todavía más, es el mundo global, la globalización de nuestro sector. Claro que sí, estamos en un mundo absolutamente global, lo que nos hace también adaptarnos. Bueno, ¿y cómo competir en este mundo tan revuelto y ahora con la pandemia que llega a estropear todavía más las cosas, ¿no? Pues hay que competir con todo. Los despachos tenemos que crear entornos agradables, entornos sostenibles, entornos a los que apetezca venir a trabajar, porque yo sí que sé que se puede trabajar de forma remota, claro que lo sé, pero se trabaja mejor juntos, eso no tengo la menor duda. El teletrabajo viene para quedar, viene para ser una forma más de trabajar, pero la bonita es trabajar en equipo, la bonita es vernos. Lo mejor del mundo es sentir al lado tuyo el calor de otras personas, ¿no? Así podemos sacar lo mejor del mundo. Por tanto, los despachos de abogados tenemos que generar entornos que nos apetezcan venir, agradables, y que fomente el que estemos trabajando juntos. Con la tecnología, hay que competir con la tecnología, porque tenemos que tener las mejores herramientas para poder dar el mejor servicio del mundo, para hacer las cosas más rápido. Hay que adaptarnos. Hoy lo que se necesita es talento que de verdad le guste la tecnología, que sea amigable para todos. Y hoy se buscan, por lo menos es una forma que tenemos nosotros en el estudio de decirlo, ¿no? Necesitamos abogados que también sean hackers, ¿no? Que de verdad sepan pelear con todas esas armas tecnológicas que muchas veces nos dan la vida, ¿no? Hay que competir en lo que viene, en el mundo que viene, con especializarnos en cosas concretas, en ser muy buenos en algo, en de verdad que se nos vean fuera como una referencia. Necesitamos crear una estructura flexible para que nos podamos adaptar a un mundo tan cambiante como es el actual. ¿Qué decir de la calidad, de la excelencia, y más teniendo un patrocinador como una prestigiosísima universidad? Es el momento de invertir en formación, es el momento en el que si queremos de verdad vender, y por tanto para vender hay que aportar valor, lo fundamental es la formación de la gente joven, la formación de los abogados. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos en la última información para que podamos dar valor. Por tanto, necesitamos que esa ayuda de todo lo que son las universidades siga al máximo nivel, más que nunca, ¿no? ¿Cómo seguimos compitiendo? Pues yo os diría con una cosa muy bonita que nos gusta a nosotros decir en Montier, ¿no? Estamos hablando de abogados globales ya, no estamos hablando de abogados globales. Y globales no en el sentido solo internacional, como antes decía Carmen, en otros muchos sentidos. Necesitamos abogados que de verdad den valor a la sociedad, que lo que hagamos
permita que la humanidad sea un poquito mejor, o vivamos en un entorno sostenible, en un entorno agradable, que tengamos un medio ambiente que merezca la pena y que lo cuidemos por muchos años porque vienen muchas generaciones por detrás, ¿no? Necesitamos, sobre todo, dos cosas. Hemos hablado de tecnología, o os he transmitido cosas de tecnología, de inteligencia artificial, pero lo más importante de todo, los despachos tenemos que demostrar que nos apasiona lo que hacemos, para que los abogados que vengan a nuestro despacho de verdad se enamoren de lo que hacemos, porque solo así le podemos dar valor a los clientes, que es lo que de verdad nos importa a nosotros en la vida. Necesitamos darles mucho valor. Y por último, quiero mandaros un mensaje especial a todos los chilenos en un momento tan especial. Lo es por la pandemia y lo es por los acontecimientos también políticos y sociales tan complicados que estáis viviendo. De verdad, tenéis un país que es un tesoro. Tenéis un país que admiramos desde todos los puntos de vista. Tenéis un país del que tenéis que estar súper orgullosos. Hoy en el Financial Times sale un artículo maravilloso sobre invertir, de cómo invertir y las posibilidades de invertir en Chile. Sentiros orgullosos. Se os ve desde fuera, y yo creo que puedo decirlo, conozco muy bien todo lo que es vuestra región, que es enorme. Se os ve desde fuera, desde aquí, en este caso desde Europa, pero desde todos los sitios, como un país envidiable. Ánimo, seguro que podéis con todo eso, porque Chile es mucho Chile. Ánimo y de verdad enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bernardo, y también por darnos estas palabras que por Dios que se agradecen en estos momentos, que uno ve como crisis o esta sensación de mayores incertezas y dudas, particularmente en lo político y en lo económico en estos días. Muchísimas gracias por tu visión. Bueno, ahora abrir la conversación, yo me quedo con un tema que lo fueron cruzando ustedes en toda su conversación, que son las relaciones humanas, el escuchar, el hacerse cargo de los dolores, como mencionó Carmen en su oportunidad, pero esto llevado a la profesión legal. ¿Cómo se hacen cargo o cómo crear estos nuevos entornos que hablaba Bernardo para poder retener ese talento en una profesión que además, primero que es altamente competitiva, donde hay mucha competencia, luego la presión de márgenes es muy importante, en lo económico particularmente, y por otro lado también está la exigencia de los clientes que no esperan, digamos, me imagino yo que el trabajo, la exigencia es para allá. Entonces, ¿cómo crear estos entornos o escuchar estos dolores o hacerse cargo de esto y retener el talento cuando la presión es importante? ¿Cómo se hace eso, Fernando? Cuéntanos tú. Gracias, Paula. Una pequeña comentario respecto a lo que los dos, la presentación de Carmen como Bernardo, muy positiva. Hay que recordar una cosa. Hoy día hay una tendencia mundial a culpar de la empresa de muchos de los males que hemos ido encontrándonos, de que son propios de una actividad del ser humano bastante irresponsable en muchos casos por siglos. Pero no nos olvidemos que el mundo que tenemos hoy día no solo es atribuible a la empresa, es atribuido a los gobiernos, es atribuible a las personas. Cuando vemos los mares llenos de plástico, no pensemos en las empresas, pensemos en las personas que no tienen un estándar o hábitos ¿no es cierto?, de cuidado, de aseo, etc. Por lo tanto, veo una tendencia peligrosa respecto de la empresa. Y eso cuando se habla de departamentos de sostenibilidad, departamentos de comunicaciones, equipo, me voy a la norma 385, ¿no es cierto?, y veo las decenas de exigencias que le formula. Ahora agrega reportes de sostenibilidad. Señores, ojo, con estas normas dictadas por la burguesía económica, no son aplicables. No, es imposible de cumplir en Chile. El 90 y algo % de las empresas chilenas son empresas pequeñas y medianas. Entonces tengamos cuidado que con todas estas exigencias medioambientales, de comunidad, etcétera, que son muy válidas en el sentido de cumplir un cierto estándar, estamos asfixiando el emprendimiento y estamos ahogando muchas pequeñas y medianas empresas. Entonces hay que tener cuidado. La gran empresa, que muchos conocemos, muchos estudios atendemos, tiene un estándar que en general cumple con las disposiciones. Hay un 90 y tantos % de las empresas que si les ponemos estándares americanos, ingleses o internacionales, las vamos a reventar. Entonces,
Ojo, estos son procesos graduales que hoy día vienen de países, de Suiza, etcétera, que tienen otro nivel de desarrollo, otro nivel de recursos. Y tocando el punto que tú mencionabas, es muy importante lo que está pasando en el mundo jurídico. Hoy día nos encontramos con nuevas generaciones de abogados que quieren una relación distinta con su empleador, con el estudio, con sus jefes, ¿no es cierto?, con quienes ya conviven de una manera distinta y también con sus perspectivas. Entonces, el gran punto que hay hoy día, y tocando un poco la encuesta que hemos hecho, digamos, ¿no es cierto?, hoy día hay conciencia que un estudio jurídico, para marcar diferencia en un mundo competitivo, como mencionaba Bernardo, en un mundo difícil, en un mundo de muchas opciones, ¿ya? Nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que hoy día la juventud quiere tener la posibilidad de trabajar con intensidad, pero desarrollarse en otros planos. Antiguamente, ¿no es cierto?, nos dedicábamos por entero para merecer, digamos, ¿no es cierto?, para destacarnos, para hacer carrera, y eso era prioritario e incluso superaba la vida personal. Hoy día, todos los jóvenes profesionales quieren una adecuada combinación entre trabajo y vida familiar y personal y otras actitudes. Y lo más importante, hoy día se busca cercanía y trato. Entonces, hoy día se entiende que cuando un equipo está atendiendo a un cliente, lo que abordamos es acompañarlo en proyectos desafiantes, en problemas graves, y muchas veces son sueños que tiene un cliente. Y eso tiene que darse en un entorno de compromiso, de cercanía, como mencionaba Bernardo, de que el cliente se sienta que no es un número, que no es, ¿no es cierto?, una transacción, sino que él es una persona importante para el estudio. La profesión la hemos comoditizado, la hemos transformado en M&A, la hemos transformado en financing, en una serie de expresiones internacionales que tienen mucho de commodity. Pero la esencia del trabajo legal es un trabajo de consejería, de acompañamiento y de cercanía. Y eso, para terminar, Paula, hay un tema que se nos olvida. Necesitamos que los jóvenes sientan la pertenencia a la organización. Hoy día el teletrabajo, hoy día distintas cosas, hay un alejamiento de la juventud, y no lo digo no solamente de la juventud, del profesional hacia el estudio, hacia la organización en la cual está trabajando, y se cambian, ¿no es cierto?, de uno a otro sin mayor. Y eso es porque hemos perdido la capacidad de que se sientan que pertenecen a la organización. ¿Y por qué? Y aquí son los temas que hemos visto en la encuesta que hemos hecho, ¿no es cierto?, que buscan las nuevas generaciones un desarrollo profesional más rápido. No están dispuestos a esperar décadas para llegar a socio o a una carrera con plazos claros y cortos y una recompensa económica significativa, además de aprender. Antes nos dábamos por pagados en alguna medida porque estábamos aprendiendo en una muy buena escuela. Hoy día quieren y con justa razón, una recompensa económica hoy, y además aprender y sentir que la empresa o oficina donde trabajan se preocupa de ellos como personas, que les permite ser ellos mismos, que les deja espacio más allá del tiempo laboral para desarrollar sus actividades, ser valorados, y lo que es muy importante, ser cuidados. El estudio debe poner al centro de las preocupaciones a las personas y no solo el resultado. Hoy día tenemos como estudio el desafío. La gente no quiere, como a veces los estudios americanos, ingleses, trabajar 2.000 horas al año, 10 o 12 horas diarias, ¿no es cierto? Quiere una combinación. Y el estudio tiene que lograr ser un centro donde se compatibilice trabajo con la búsqueda de una realización personal. Son las dos ideas que quería complementar. Gracias, Fernando. En ese sentido, ¿cómo se aterriza eso? Porque efectivamente está esta expectativa, ya ustedes tienen el diagnóstico claro, pero Bernardo, por ejemplo, en la experiencia de ustedes, ¿cómo ustedes llevan a la práctica en el día a día estos nuevos requerimientos de estas generaciones y cómo retener el talento? Porque me imagino yo que también implica cambios estructurales dentro de los estudios de abogados, o sea, acortar las carreras, o sea, no sé, el tiempo que te hace socio o otras categorías, la verdad, ahí internamente me imagino yo también que debe haber un acomodo. ¿Cómo lo han hecho ustedes, por ejemplo, Bernardo? Bueno, yo creo que ha dado las claves Fernando y lo ha explicado muy bien. Yo voy a intentar ser, bueno, pues un poquito más concreto de lo que hacemos nosotros. No quiere decir que sea lo mejor del mundo, sino lo que nosotros estamos viendo o que creemos que de verdad puede ser mejor para atraer ese talento, ¿no? Bueno, lo primero es hablar a los
al talento joven, hablarles de flexibilidad. Yo creo que todo lo que es un entorno rígido no les gusta. Segundo, que de verdad vean que estamos comprometidos con otros valores y con otras, digamos, circunstancias de la vida y sobre todo ambiciones en la vida que no tienen nada que ver con ir a un trabajo para ganar dinero, ¿no? Ahora hablaremos del dinero, que no tengo ningún problema por hablar del dinero, ¿no? Pero hoy todo lo que ha contado Carmen, hablando de sostenibilidad, hablando de verdad de venir a un sitio donde tengamos un entorno en el que nos preocupamos por de verdad intentar transmitir que hacemos las cosas mejor, por cuidar a esas personas, por de verdad llegar a un sitio agradable, donde ves bueno, pues que todo lo que hacemos puede tener sentido, o que de verdad te comprometes. No solo es hablar de decir es que la energía renovable hoy está de moda y está muy bien, sino bueno, pues hay que intentar consumir energía renovable, hay que reciclar, hay que emplear materiales sostenibles, hay que intentar hacer una oficina sin papeles. Todo eso le da muchísima importancia a la gente joven, ¿no? Por tanto, mimar mucho y cuidar mucho todos esos aspectos. Desde el punto de vista de la carrera profesional, también de acuerdo con Fernando, buscan el que les demos un escalón, una carrera previsible, sobre todo previsible. ¿Cuál es mi escalón? ¿Cuánto tiempo creo que tengo que estar en este nivel dentro de mi carrera profesional y hasta dónde puedo llegar en la carrera profesional? Lo más bonito para ellos es abrirles las puertas del cielo, y para ellos abrirles las puertas del cielo para unos puede ser socio en el menor tiempo posible, o para otros ser un técnico jurídico al máximo nivel, con un nivel de excelencia por encima de todo, ¿no? Por tanto, darles carrera profesional, darles desarrollo. Desde el punto de vista económico, que también sepan que en cada categoría habrá una horquilla donde ellos van a tener una retribución y que les permita, sobre todo, que esa retribución tenga un componente variable en función del esfuerzo, del desempeño y del mérito que hayan conseguido, y que se les recompense, ¿no? Por tanto, van buscando sin ninguna duda eso. Y después, por último, un horario flexible. Es decir, lo que antes también decía, el teletrabajo ha venido para quedarse. Hoy una madre o un padre, si es que da igual, le tienes que dar todas las facilidades del mundo para que pueda trabajar y adaptarse a un entorno familiar cada vez más difícil y más complicado de soportar o de llevar en un momento de tanta competitividad y de una situación complicada de empleo, con mucho paro, etcétera, etcétera, sobre todo en tiempos de crisis. Por tanto, todos estos factores juntos, y al final, de verdad, que noten que esa flexibilidad también llega a su salario para bien, y que llega también a su forma de desempeñar ese trabajo con flexibilidad. Yo creo que todo junto, lo que os he dicho, sirve para retener el talento. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Tengo una pregunta respecto, siguiendo con el tema de las personas. Ahí, Carmen, a lo mejor tú puedes darnos tu visión. Pero en Chile, por todas las cifras que hemos visto de desempleo en el último tiempo, uno de los grupos más afectados con este tema de la pandemia han sido las mujeres. Sabemos que también aquí en Chile, las cifras también los indican, para las abogadas es mucho más complicado, y lo vemos en las cifras, se demuestra, digamos, de llegar a socias, por ejemplo. En el caso de la pandemia, ¿qué tanto puede afectar o no el desarrollo de las profesionales, de las abogadas? ¿Cómo lo ves tú, Carmen? Y de ahí me imagino yo, Bernardo y Fernando, si ustedes quieren complementar. ¿Qué tan afectados está y qué tan afectada se puede ver su desarrollo de carrera? Mira, yo pienso que en sí la pandemia no tendría por qué ser un factor que afecte, todo lo contrario, yo creo que ha tenido cosas muy buenas, que es que las mujeres puedan desarrollarse y estar en sus casas al lado de sus niños. No es un tema sostenible en el tiempo, porque para nadie es fácil, sobre todo mamás jóvenes, trabajar con niños en la casa. Creo que no es el mundo perfecto, pero sí se ha instalado el tema de la flexibilidad, que creo que es lo que finalmente va a ayudar a hombres y a mujeres, y esto es por igual, a tener esa mejor calidad de vida, porque hoy día lo que los hombres y mujeres y profesionales de esta carrera están buscando es también un propósito. Si ustedes se dan cuenta, hoy día los abogados hacen un verdadero due diligence de dónde quisieran trabajar. O sea, no es que vayan a la primera estudio que les ofrece o a la primera empresa, ellos buscan a la empresa o al estudio de abogado que tenga los valores que comulguen con los de ellos.
¿ah? Y eso es un cambio, eso es distinto de lo que nos pasó a nosotros, que tuvimos que hacer muchas cosas porque era un lugar donde nos ofrecían trabajo, porque era un lugar prestigioso, pero nosotros no hacíamos esos análisis. Hoy día los jóvenes sí hacen esos análisis, buscan donde quieren realmente estar dentro de las posibilidades que obviamente tengan, y yo creo que hoy día no hay ninguna diferencia para un hombre y una mujer. Hoy día, en la generación nueva, no hay ninguna diferencia para un hombre y una mujer que se quiera destacar. Y creo que ya está bueno un poco de dejar de lado esto que a las mujeres se les trata de una manera, a los hombres se les trata de otra, porque creo que si bien es cierto han habido barreras, y sobre todo para las generaciones nuestras, en muchos años anteriores, hoy día ellos vienen reseteados de una manera distinta. La mujer sabe lo que vale, la mujer sabe lo que aprendió en su carrera, sabe, o sea, se conoce mucho más y conoce cuáles son las posibilidades, cuáles son las fortalezas que puede aportar, ya sea a un estudio o a una empresa, y lo requiere. Y creo que hoy día no tienen un problema, una mujer, sobre todo, para decir, oye, mis niños están primero y yo necesito este tiempo, y quiero hacer el trabajo de esta manera, y lo voy a hacer con excelencia, porque no hay ninguna diferencia en eso. Entonces, yo creo que hay que, desde la mirada positiva, la pandemia nos sirvió a decir, se puede trabajar de esta manera, se puede compatibilizar, se puede adaptar, se puede flexibilizar, y eso no va a mermar mi trabajo ni mi eficiencia. ¿Ah? Los costos están, y todos vamos a tener que hacer lo mismo, y los hombres hoy día andan corriendo y haciendo las cosas de la casa, pero eso es una generación nueva, que no tiene ese reseteo que teníamos las generaciones anteriores, con lo cual, es más, creo que desde la mirada positiva van a haber muchas más mujeres que van a ser exitosas post pandemia, porque van a tener más posibilidades de demostrar su talento. O sea, no lo veo de otra manera. Perfecto. No sé si alguien más quiere agregar algo, Fernando o Bernardo. Sí, yo muy rápido, pero ¿Sí? muy rápido. Yo suscribo todo lo que ha dicho Carmen, pero además yo os digo una cosa, que un despacho de abogados de verdad del futuro se dará cuenta que cuantas más mujeres lleguen a socias, ¿vale?, de un despacho, mejor será. La unión de verdad hombre-mujer a la hora de tomar decisiones y a la hora de verdad de dirigir y a la hora de resolver todos los problemas o ayudar a resolver los problemas de nuestros clientes, os aseguro que no se puede hacer sin el talento de la mujer. Por tanto, lo tenemos clarísimo. Hay que romper esa barrera de llegar a la asociatura con iguales condiciones que los hombres, porque no solo lo merecen, sino solo será de verdad extraordinario el despacho cuando eso se produzca de verdad. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. Concuerdo plenamente con lo que se ha dicho. Yo creo que hay dos cosas bien importantes. Nosotros tenemos una estadística que en este año de pandemia, las mujeres, después de bastante, digamos, a diferencia de años anteriores, han tenido desempeño profesional y laboral superior en tiempo, en trabajo efectuado, superior a lo de los hombres. Y eso se está dando en un entorno, como mencionaba Carmen y Bernardo, es que hoy día el trabajo del hogar está siendo compartido. No es como hubo una polémica en una carta en un diario, ¿no es cierto?, que decía que el hombre no ayuda. No, señor. Hoy día es un trabajo conjunto. Y evidentemente son aportes, y la riqueza de las visiones, la riqueza del análisis, entre otras cosas, de profesionales con distinto enfoque, pero también, digamos, que pueden dar hombres y mujeres, como dice Bernardo, le va a agregar un valor, digamos, ¿no es cierto?, al tema. Ahora, todo es positivo, no cabe ninguna duda, y uno dice, oye, pero ustedes tienen tan pocas socias, mujeres. Es que en el Chile de hoy, y no quiero poner edades, digamos, pero en general hay una generación mayor, o que ya tiene más de 30 y tantos, no es la generación millennial, en que el porcentaje de mujeres que hacían carrera profesional era muy poca porque había otro entorno cultural, desde la dedicación a la familia, el hombre era ajeno a los trabajos del hogar y quizás la realización estaba más por el lado familiar o no se veía posible el lado. Hoy día cambió y los jóvenes, nosotros más de la mitad de los profesionales en la oficina son mujeres, están haciendo carrera, quieren compatibilizar, hemos ido creando nuevos mecanismos, digamos, programas que permiten compatibilizar ahora el trabajo remoto, la flexibilidad. Ahora hay un punto oscuro en esto, es que parte del trabajo de los estudios es un trabajo presencial y semi-inhumano. Como decíamos antes de comenzar, es un poco trabajar en las minas de carbón, en el sentido de que es un trabajo
el ejecutivo, el grupo americano, inglés, etcétera, sale el domingo, llega a Chile el lunes y quiere irse el viernes con todos los contratos firmados. Hay un financiamiento en que el jueves se tiene que hacer el desembolso para que fluyan los recursos para comprar una empresa, una gran transacción. Entonces, en ese momento, las exigencias de trabajo en horario, digamos, ¿no es cierto?, o porque hay un plazo fatal en una acción judicial que nos llegó, hay un aspecto del trabajo, del estudio, del trabajo profesional que hace muy difícil esa compatibilización y, desgraciadamente, si queremos una igualdad, también la mujer tiene que buscar la forma, con la ayuda de su marido, etcétera, de que las responsabilidades del hogar no le impidan estar en esa parte. Porque lo que puede ocurrir cuando sistemáticamente hay una persona o una mujer que por distintas razones no puede formar parte de los equipos que van al trabajo duro, se genera inconscientemente, y ahí sí que hay un sesgo, a excluirlas de esos trabajos de grandes transacciones porque se sabe que no se puede contar con ellas o en horarios distintos, etc. Entonces, tenemos que tratar de educar a los clientes en que esto es un estudio, los estudios son organizaciones de personas que tienen una vida más allá del trabajo profesional, pero también tenemos que ver la forma de ayudar a las mujeres para que puedan no ser excluidas de esos trabajos y que puedan realizarse profesionalmente, incluso en estas transacciones que son muy atractivas para los que están en esa línea o esa área del trabajo profesional. Ese tema de educación está bien interesante de seguir abordándolo, sobre todo de cara a los clientes, porque yo creo que también de parte de los clientes cada vez más, también mejor recibido que haya más mujeres en los equipos, lo hemos conversado anteriormente en otras oportunidades. Voy a pasar a las preguntas o a los comentarios de algunos de los asistentes, porque nos han llegado varias y por el tiempo yo creo que es mejor tomarlas desde ahora. Un tema es el tema de la ética, que plantean aquí respecto del tema que Carmen abordó, si será que la ética vuelve a estar en la agenda. Lo dejan ahí planteado. Déjame ver otro tema más para ir despejando algunos de los sí. Básicamente, bueno, está el tema de la ética, que es la pregunta que se hacen si va a volver a estar en la agenda, de qué manera, cómo se va a abordar. Yo creo que es un tema que atraviesa desde las empresas y hasta los asesores legales, obviamente, de cómo van a abordar estos temas hoy en día, donde las empresas están mucho más en la mira y donde la sostenibilidad, como dice Carmen, es un requisito de cara a la ciudadanía y a la sociedad, en el fondo. Yo sé que Fernando ahí tiene un matiz respecto de las exigencias regulatorias, pero ciertamente todos estos temas hoy en día para la sobrevivencia de las empresas son claves. Carmen, yo creo que ahí cuéntame respecto del tema ético particularmente, cómo lo están abordando, qué tan importante o qué tan central es dentro de esta nueva mirada de la empresa. Es absolutamente básico, es un desde. O sea, hoy día no se cuestiona que la ética tiene que estar en el centro de los negocios, que el respeto a la persona tiene que estar en el centro de los negocios, que la persona tiene que estar en el centro de los negocios. La diferencia es cómo se aborda y cómo lo hacen las distintas empresas. Yo creo que por eso vuelve a cobrar sentido un poco la revisión de propósito, cómo yo hago los negocios, de qué manera me preocupo, o sea, de qué manera me preocupo de que la cadena de suministro hoy día no tenga trabajo infantil, de qué manera me preocupo de que de todos los elementos de transparencia, de luchar contra la corrupción en muchos casos, todo eso tiene que ver con un actuar ético de la empresa y que al final del día nos deja tranquilos con lo que hacemos. Y lo importante es que cuando las decisiones que tomamos tienen este factor, nos quedamos tranquilos. O sea, yo me acuerdo cuando estaba en Walmart y teníamos una tarjetita de ciertas premisas éticas que teníamos que estar siempre abordando en nuestro comentario, en nuestras charlas, de cualquier motivo. Una de las cosas importantes era decir, estaría orgulloso de contarle esto a mi hijo, esta decisión que tomé, estaría contenta, estaría orgullosa de decir, esto hice, tomé esta definición, hice esto que tenía estas consecuencias, pero lo medí de esta manera. Yo creo que es algo que todos tenemos, es algo con lo que nacemos, pero que en el tiempo a veces
va cambiando y va variando. Las empresas han vuelto a lo esencial, han vuelto a estar en el centro. Hoy día empresas grandes y medianas, y ahí un poco haciendo el punto que tiene Fernando, efectivamente, es más fácil para las multinacionales, es más fácil para las empresas grandes tomar todos estos factores y tener gerentes de ética y capacitaciones, etcétera, pero no es algo que sea difícil de hacer si se hace desde un inicio y a conciencia. ¿Ah? Y no es fácil, no es difícil cuando tienes un directorio o un CEO que apoya esto y que es parte de su estrategia de negocio, y que lo conversa, y que lo habla, y que cuando te habla de los resultados, te habla también de la integridad financiera, ¿ah? De cómo se llega a esos resultados. ¿Ah? No es importante tener un precioso resultado si llegaste de una manera que no correspondía. ¿Ah? Cómo el directorio, desde su posición, cuestiona los buenos resultados. Porque a veces son buenos resultados porque se hicieron bien, pero a veces son buenos resultados porque no se hizo bien. ¿Cómo está en el centro de las conversaciones y en los cuestionamientos de cómo se llega a los resultados? Siempre está la ética. Siempre está la ética, y creo que eso da cuenta de las empresas de cualquier tamaño, da cuenta un poco de la generación de confianza que tienen hacia afuera y hacia sus stakeholders. Eso es algo que no tiene que decirse, se ve, se entiende, de alguna manera se plasma en su actividad diaria. Entonces creo que es central tratarlo de cualquier manera, ya sea con un departamento, con un externo, ya sea con conversaciones, es central tratarlo, y no es algo que sea muy específico porque es transversal en todas las decisiones de la empresa del día a día. Totalmente de acuerdo, Carmen, en eso, y vuelve a estar en la agenda, dice la pregunta, pero hoy día la sociedad espera un comportamiento valórico, y digo valórico en un sentido amplio, honradez, ética, digamos, prudencia, respeto a las personas, etcétera, etcétera, de todos los actores de la sociedad. O sea, hoy día se le exige mucho a la empresa, y estamos, digamos, ¿no es cierto?, las empresas en general, en el tapete de la crítica fácil. Los estudios ya no pueden apoyar cualquier cosa. Hoy día, digamos, ¿no es cierto?, del estudio se espera que su asesoría no esté en el deslinde de lo permitido o no, sino que esté claramente dentro del estándar de lo que se espera que actúen. Los políticos, ¿para qué decir? ¿No es cierto? La corrupción, el cohecho, el financiamiento ilegal, hay una... No, pero si eso se ha hecho siempre, sí, es que el mundo cambió, señores, hoy día no se admite. Los gobiernos, ¿no es cierto?, el comportamiento de los gobiernos. Ahora la pregunta es, esta sociedad, estas nuevas generaciones tan exigentes, tan vociferantes, ¿están ellos cumpliendo ese estándar ético? Cuando vemos la devolución de productos, ¿no es cierto?, porque estaban fallados, o la crítica fácil, ¿cómo está actuando esta sociedad que se ha erigido en grandes jueces implacables? ¿Están ellos también colocándose al mismo estándar ético que le exigen al resto del mundo? Yo tengo mis dudas en esa materia, digamos, por lo tanto, creo que debemos trabajar también desde la empresa y desde las asociaciones gremiales, ¿no es cierto?, en que la sociedad se dé cuenta que el comportamiento ético, que el cuidado del medio ambiente, etcétera, no está solo en que la empresa no contamine, por supuesto, ese es como mencionaba acá, hoy día hay un estándar que tenemos que cumplir, está en no botar el papel a la basura, al parque, está en no tener un comportamiento poco honrado a la hora de reclamar por un producto, etcétera. Entonces, falta que el mundo, ¿no es cierto?, también le exija a la sociedad un comportamiento acorde a lo que esa sociedad le está exigiendo a los empresarios, políticos, gobiernos y demás. Pero eso tal vez, Fernando, y les pregunto a todos ustedes, ¿no será también un rol desde lo formativo, desde que la formación también incluya o más para... O sea, muchas carreras tienen temas éticos o ramos de ética también, me imagino, y lógicamente en la carrera de Derecho también, lo hemos hablado también en otras oportunidades, pero ¿no será reforzar ese punto desde la academia? Y ahí tomar el punto que en alguna oportunidad ustedes lo plantearon también inicialmente, respecto de qué es lo que puede, cómo se debe formar hoy día al nuevo abogado, particularmente estamos hablando de esa comunidad y aprovechando que ustedes están acá, ¿cómo se debe formar al abogado? ¿Cuáles son las herramientas o
básicamente cuáles son las herramientas que les hace falta, que hoy, más allá de lo técnico, que hoy no estén abordadas dentro de las mallas de las universidades. ¿Qué creen ustedes? Y que son herramientas claves para lo que viene en el futuro. No sé quién quiera, Bernardo, en el caso de ustedes, ¿cuál creen ustedes que es no sé si la deuda o hacia dónde debe avanzar la formación académica del abogado y ser complementaria al aspecto técnico? Bueno, yo creo, yo soy profesor, me encanta la docencia. Yo creo que sobre todo tiene que dar un enfoque hacia las personas, ¿no? Y creo que tiene que darse en todas las asignaturas, no es en una. Yo creo que es en todas las asignaturas, sobre todo en la disciplina jurídica, es que nosotros lo que hacemos es, de verdad, prestamos un servicio a la sociedad como abogados. Somos algo más que un simple profesional que digamos que rellena papeles o que hace contratos o que formula demandas ante un juzgado, ¿no? Yo creo que sobre todo el intentar transmitir todos los profesores, porque por eso hay que llevarlo en el ADN, que estamos de verdad en el centro de las personas, y que ese trato humano y ese enfoque humano de cualquier asignatura la tenemos que transmitir. Si eres profesor pues como yo, ¿no? Me toca dar clase de restructuring y de insolvencias o de quiebras, pues claro que hay que darle un toque humano. Y en muchos de los países, y estoy seguro que en Chile también, el enfoque que se le da a una empresa que tiene problemas es el peor del mundo, ¿no? Es como un estigma el decir que alguien va a concursar o que ha tenido que llevar la empresa a un concurso de acreedores, ¿no? Pues el trato humano en una asignatura como la insolvencia o como el restructuring, pues es entender que a todos nos puede ocurrir y que todos podemos tener un momento malo en la vida, y que los negocios van bien y van mal, porque hay unos negocios que de verdad van bien y ganan dinero y otros van mal y pierden dinero, y no por eso la persona que lo sufre tiene que sufrir la crítica de la sociedad, ¿no? Por tanto, para mí es el enfoque humano, que es lo que es la universidad, ¿no? Ese término y ese vocablo que es la universidad significa de verdad un conocimiento, y el conocimiento no solo es el texto legal o el derecho positivo, el conocimiento es la experiencia de los demás, el aprender de la historia y sobre todo el intentar de verdad ser un poquito mejores. Da igual que des clase de M&A, da igual que des clase de derecho procesal o da igual que des clase de derecho concursal, ¿no? En eso, Paula, comparto lo que dice Bernardo y tomando la idea, y no quiero entrar en un tema polémico, pero es complejo, y las universidades, por supuesto, que tienen mucho que decir en esta materia. No sé, y no quiero ofender a nadie, si es exclusivamente la filosofía o la clase de ética la que va a hacer que las personas tiendan a ser más humanas, más respetuosas, más seguidoras de las reglas, ¿ah? Claramente tenemos que recordar que lo nuestro, estamos dentro del humanismo. Nosotros estamos no para hacer transacciones, estamos para ayudar a las personas, para cumplir sus sueños, para solucionar sus problemas, para poder ayudarlos a su emprendimiento en todos los ámbitos, en el tema de la familia, para que se lleguen a acuerdos justos, etcétera. Entonces, claramente hay un trabajo ahí que más que, por supuesto, la universidad puede hacer, pero también tiene que ver cómo venimos desde más chicos. Y ahí hay un trabajo en la educación de base. Y también hay un trabajo muy importante en la autoridad. Y esta es una expresión, no se malinterprete, pero esto de saltarse el torniquete, ¿ah? Esto de saltarse las reglas, esto de tomar yo soy yo y yo decido qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, es muy peligroso. Y cuando hay un entorno político, social, que favorece estos desencuentros o estos excesos, claramente se está dando a las personas el enfoque, la impresión de que pueden hacer lo que quieran y que no hay ley. Y eso es lo que comentaba un poco al principio. Hoy día hay una fragilidad de la ley, una fragilidad de la ley del contrato, una fragilidad de la ley en cuanto a que impone un deber ser en la forma en que actuamos, pero también, ¿no es cierto?, tiene que ver con la forma en que yo actúo en lo personal, cómo me entrego, cómo cumplo con la sociedad. Entonces, aquí la universidad tiene un papel, pero también lo tienen las autoridades.
también lo tienen, ¿no es cierto?, digamos, las personas formadoras, las organizaciones, los mensajes que se le da a la juventud, y lo tenemos en los estudios. Cuando, ¿no es cierto?, debemos desde el primer momento plantear a nuestros profesionales jóvenes que se están formando con nosotros, que están mirando cuál es el estándar ético, tenemos que tener un estándar ético de qué es lo que es, no solo lo que es posible lograr. Yo no puedo hacer una planificación o una estrategia sobre la base que no me pillen, ¿eh? ¿No es cierto? Eso no está en el estándar, sino que qué es lo que es dentro de la ley lo que yo puedo hacer. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer con la juventud, de manera que el día de mañana no se equivoque a la hora de tomar decisiones o poder asesorar a sus clientes. Paula, para mí, y bien es simple, falta una mirada más integrada. Cuando estamos en la universidad, estudiamos o derecho corporativo, o derecho civil, o derecho procesal, y no integramos. ¿Qué es lo que hacemos después en nuestra carrera? Integramos distintas miradas, integramos distintos conceptos, integramos distintas carreras, integramos el trabajo que se hace hoy día, no solamente en el estudio de abogados, sino que en una empresa donde tú interactúas con distintos actores, interactúas con gente de la sociedad, interactúas con distintas profesiones, y esa es la mirada que creo que se debiera abordar, porque de alguna manera siento que falta más cancha, es lo que te da la experiencia, obviamente, es lo que va a pasar al final cuando tú ya tengas harto tiempo en la profesión, pero probablemente no se han preparado esas habilidades anteriormente, esas habilidades de liderazgo, de conocer tu fortaleza, todas esas cosas que después en la empresa te dan millones de cursos. Tú dijiste, pucha, qué bueno, ahora siempre conozco que mis habilidades van por este lado, mis fortalezas, mis debilidades, tengo que cuidarlas de esta manera. Todo eso no hay tiempo, y yo entiendo, la carrera es intensa, pero yo creo que debemos darle tiempo también a esas cosas, así como también se están abriendo las cátedras de sostenibilidad en las distintas universidades, sé que está pasando, me ha tocado ir por ahí hacer algunas clases. Esos lugares y esas cátedras dan espacio para conversar del mundo real, y para abrir las mentes a lo que una persona diga, mira, ¿sabes qué? Me gustaría este camino, me gustaría ir por este camino, porque en realidad, de acuerdo a mis capacidades, soy una persona que me gusta, no sé, sociabilizar, que me gusta liderar equipos, que me gusta trabajar en solitario, conocerse, te fijas, para que saliera un poquitito más preparado. Creo que nadie sale, obviamente, sabiendo qué va a ser de su futuro exactamente, pero podríamos tener probabilidad de llegar un poco más preparados. Y eso es, creo yo, mirada integrada de lo que es el mundo real. O sea, cuando uno estudia las sociedades, uno no entiende nada después cuando va realmente a aplicar el derecho, realmente cómo se mueve una sociedad, qué es lo que significa una sociedad. Entonces, creo que nos falta ahí un poco más de cancha y mirada bastante más integrada, integrarse con otras carreras, tener otros conocimientos. O sea, en general, el estudio del abogado es un estudio muy, muy individual, y creo que nos falta esa mirada un poco más colaborativa, más integrada. Gracias, Carmen. Hay dos preguntas que ya nos llevan un poquito, nos aterrizan bastante en la coyuntura respecto del cambio constitucional, y bueno, hay una más precisa aún, que es sobre el tema del retiro de 10%, que cómo interpretan esta medida. Partiendo por el cambio constitucional y las próximas elecciones, ¿se impactarán y de qué manera las cosas que se han hecho en Chile hasta el día de hoy? ¿Cuál es un poquito la mirada de ustedes respecto de esta vorágine de cambios que vienen? Porque además no solo está el tema constitucional, la pregunta que hace más adelante acerca del retiro del 10%, sino que el tema de la pandemia y lo que venga aparejado el tema constitucional y la crisis económica nos va a traer una vorágine también legislativa y de nuevas leyes y normativas y regulatorias que va a ser bastante álgida. Y ya lo estamos viviendo. En ese sentido, ¿cómo ustedes ven este proceso que se está dando y qué tan beneficioso o no esperan que sea para el país? Fernando. Mira, tomo lo que decía Bernardo, muy cariñoso, y creo que lo comentábamos incluso antes. Chile es un gran país. Hemos ido de menos a más, hemos logrado superar muchas situaciones difíciles, hemos logrado tener un proceso en lo político ejemplar, en lo económico ejemplar, y hoy día estamos en una visión medio un tanto refundadora, es decir, aquí hay que hacer todo de nuevo. Y eso genera riesgo. Cuando enfrentamos un aspecto de darnos una nueva constitución,
y estamos considerando que estamos en la debacle y que hay que partir de cero o de una hoja en blanco, creo que genera situaciones de peligro. Lo mismo cuando vemos que un sistema que ha generado, como es la capitalización individual, el sistema de pensiones, ha generado, ¿no es cierto?, un desarrollo del mercado de capitales que ha posibilitado que haya emprendimientos, que surjan empresas. Entonces, el gran riesgo que tenemos aquí es mirar despectivamente, con una visión política exagerada, con una falta de análisis, qué es lo que hemos construido. No cabe duda que hay deficiencias, que hay problemas, pero si uno logra separar aquellas cosas que están bien hechas de aquellas que requieren ajuste, eso te permite que el proceso sea gradual y que no sea un proceso rupturista o disruptivo. Entonces, el gran desafío que hay hoy día, en el ambiente que estamos viviendo, la falta de diálogo, la ceguera del mundo político, yo creo que es un gran riesgo para el proceso constituyente que viene. Desde que se pueda dar una discusión razonable, con altura de mira, sin funas, sin descalificaciones, a tomar y decir, a ver, ¿qué es lo que ha sido potente en esto? ¿Qué es lo que ha ayudado a esta Carta Fundamental? ¿Qué ayudó al sistema de pensiones, etcétera? La pregunta que se hacía ahí es que claro, hay una carga, la solución del problema del tercer retiro, digamos, pasa por poner una carga sobre las empresas en general, y los que más han manifestado reclamos son las pequeñas y medianas empresas. Sí. Porque al final, como dice la pregunta muy correctamente Gerdy Chávez, en definitiva, es que estamos poniendo el impuesto al trabajo. Y si la perspectiva es que a este 1 o 2% se agrega que la reforma previsional va a suponer 6 puntos más de aporte y un 1% de impuesto o de contribución obligatoria para los nuevos proyectos de inversión, bueno, estamos poniendo un peso sobre el mundo empresarial que no va a permitir su desarrollo. Y sin empresa no hay trabajo, no hay desarrollo y no hay bienestar para las personas. Gracias, Fernando. No sé si, Bernardo, quieras tú agregar algo respecto de cómo es tu visión respecto a todos estos procesos políticos que estamos viviendo internamente en Chile. Bueno, yo los veo desde un punto de vista mucho más, si me permitís, más objetivo, o quizá que la distancia me hace verlo con mucho más optimismo. ¿Perdón? No, sigue nomás, alguien se abrió el micrófono. No pasa nada. Continúa. Que quizá me permite verlo con mayor optimismo. Yo creo que en el momento en el que estáis viendo ya, aunque todavía falta pasar por las urnas, que no queda nada, yo creo que estáis ya en un momento en el que habéis pasado lo más complicado, ¿no? Yo creo que queda poquito, que los resultados electorales estarán ahí, que tenéis que emprender un camino que viene marcado por reformas que van a ser fundamentales, decisivas, estratégicas para el desarrollo del país, y que estoy seguro que esa forma de ser de los chilenos, que como dice Fernando, os ha permitido llegar hasta donde habéis llegado, que es extraordinario. Sois el ejemplo en todos los países americanos de cómo lo habéis hecho. Yo creo que otra vez será igual. Por tanto, lo veo con optimismo. Veo que es muy importante los momentos que estáis viviendo, pero desde fuera, de verdad, la sensación que se tiene, y yo lo digo desde el punto de vista de cómo lo ven los mercados internacionales, de cómo cuando ves una noticia de Chile, solo ves la parte más importante de la noticia en medios económicos, siempre es, estáis en un momento de transición, que está terminando esa transición, que queda mucho por hacer, pero que de verdad seguimos viendo vuestro país como un país súper atractivo para invertir, súper atractivo para estar seguro y estable. Entonces, eso es lo que tenéis que tener todos los chilenos, tranquilidad, porque en donde estáis metidos es porque vais a hacer todavía un poco mejor vuestro país. Y creo que desde fuera se os ve así. Por eso no os he regalado los elogios, yo creo que os los merecéis. Muchas gracias, Bernardo. Carmen. Sí, yo también tengo una mirada positiva respecto a lo que vivimos. No hay nada peor que quedarse con cosas adentro, con no decir las cosas, y ya todo se ha dicho, o sea, muchas cosas se han dicho. La clave está en elegir a las personas correctas para hacer eso, que nos representen de verdad con lo que queremos para el futuro, y no va a ser algo que vamos a ver tan pronto. La Constitución va a fijar las directrices, va a fijar un poco cómo nos queremos mover de futuro, pero de ahí falta mucho por ver todavía.
cómo se van a bajar todas esas directrices, cómo van a aplicar. Al menos en mi misión está querer agregar todo lo que tenga que ver con sostenibilidad en la Constitución como un principio básico, porque si bien es cierto está instalado en algún capítulo, el cuidado del medio ambiente o muchas otras cosas, no está con una mirada integradora como la que me gustaría a mí que se diera. Pero de verdad creo que tengo una mirada bien positiva para lo que está pasando. No podemos seguir viviendo con cosas adentro y con rencillas y con negatividades que no nos hacen bien. Creo que es una oportunidad, no está exenta de riesgos, de problemas, de discusiones, pero está bien. Ahora, con respecto al 1% del tema de las empresas que preguntaban, creo que esto se podría haber hecho mejor, definitivamente. Creo que el costo que van a tener que pagar, sobre todo las pymes y las empresas de menor tamaño, es un costo muy alto. Es un costo muy alto porque creo que ahí no se tomaron las decisiones correctas, pero esa, bueno, es mi particular opinión. Muchísimas gracias a todos por estar esta mañana, ya nos pasamos bastante de la hora. Una petición para Fernando que hacen que respecto de los resultados de la encuesta que mencionó, dice que podría, aquí Pejo Fede dice que podría extrapolarse a otras profesiones y sectores económicos, y si podrías dar la fuente y si está disponible para el público general. Okay, vamos lo dejan ahí planteado. La minuta de legato. Exacto. Si no la publicamos en el Diario Financiero, tú me la pasas nomás. No hay ningún confidencial. Problema. Oye, muchísimas gracias, de verdad que nos vamos con hartos desafíos también, porque yo creo que, y reflexiones, y da para pensar mucho más, profundizar en temas, nos gustaría haber profundizado más en temas de cómo se superan estas diferencias, estas polarizaciones, este clima de crispación que vivimos, pero obviamente, claro, toda esta vorágine de cambio nos lleva también a este clima. Cómo superarlos es uno de los desafíos, cómo generar las confianzas, yo creo que también en lo que todos desde nuestras profesiones, desde todos los frentes en los que estamos, debemos aportar como un granito de arena. Muchísimas gracias Fernando, Carmen por haber participado de este encuentro, Isabel, Álvaro, también ustedes por permitirnos también estar y llegar a toda esta gran comunidad legal. El área de formación ejecutiva de EFE también le damos las gracias por permitirnos también hacer este encuentro. Muchas gracias a todos y cada uno de los que participaron por darnos esta hora y media y un poquito más. Y bueno, quedaron muchas preguntas, pero de todas maneras las iremos resolviendo a lo largo de este año, que todavía nos queda para un buen rato, y dejarlos también invitados a los próximos encuentros de Entre Códigos, que los iremos avisando e informando con posterioridad. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Muchas gracias. A todos. Interesante conversación. Muchas gracias. Bernardo, un gusto. Muy bien. Gracias. Sí, un gusto, Muy bien. Bernardo. Igualmente para todos vosotros. Un placer. Okay. Muchas gracias.